Ahora sí, estamos grabando. Bien. El primer paso que tienen que hacer ustedes, ¿no? Para un proyecto eléctrico en baja tensión, es pues ubicar los diferentes elementos en el plano. Ustedes tienen el plano civil, pues, ¿no? Básicamente están pues los muros y todo eso, ¿no? Se los darían más o menos, bueno, acá está todo, pues, ¿no? Por supuesto, un segundo, tan molesta. A ver. Pues se lo van a dar algo así, pues, ¿no? Prácticamente. Y ustedes tienen que encargarse, pues, ¿no? De colocar, bueno, dibujar, si quieren, o ubicar los diferentes elementos eléctricos y demostrar las conexiones, ¿no? El cableado. Y, bueno, también de mostrar, pues, cuántos conductores hay por cada tramo, ¿no? ¿Por qué decimos cuántos conductores hay por cada tramo? Pues porque en unas partes tenemos, para iluminarias, ¿no? Quizás si son, como van a ver más adelante, conmutadores, ¿no? Es decir, son esos focos que se pueden prender desde dos puntos, ¿no? Pueden tener dos diferentes interruptores y pueden prenderlos de diferentes puntos. Esos son los conmutadores, ¿no? Esos van a ver que son, bueno, ocupan más cables, pues, ¿no? Al final. Entonces van a tener que mostrar en cada tramo cuántos conductores hay, pues, ¿no? Básicamente eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y lógicamente calcularlo. Pero en la parte del dibujo lo que tienen que hacer es ubicarlo. Entonces, eso es lo primero. Bien. Ahora, esto acá son ciertos criterios que le da el ingeniero para que usted sepa, digamos, dónde ubicar o cuántos tomacorrientes ubicar. Si usted ve un dormitorio, ¿no? Por si acaso en este plano de acá, de un proyecto real, ¿no? Acá tenemos en todo esto, acá esto es la planta baja, son 4 diferentes departamentos, por si acaso. Este primer departamento es esto de acá, ¿ya? Para que tomen en cuenta. Entonces trabajemos por ahora solamente con esto acá. Lo demás no lo consideramos. Ya, entonces para todo este primer departamento, porque acá hay uno, acá hay dos, tres, este pequeñito, y cuatro con el de acá, ¿ya? Entonces, para todo este departamento, por ejemplo, en este dormitorio uno, ¿no? ¿Cuántos tomacorrientes van a colocar ustedes? O sea, puntos donde ustedes tienen que, por ejemplo, puede ser uno para cargar su celular, uno para el televisor, uno para la computadora, ¿no? Entonces, lo que le da el ingeniero es solamente una data de información, ¿no? Acá básica, fíjense, básica, para que ustedes eh, consideren esto, ¿no? Fíjense. Toma corriente, necesito para qué, para el televisor, para la lámpara, para un ventilador quizás, ¿no? Para una radio, bueno, esto ya es muy antiguo, ¿no? Pero para un punto, para un cargador, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces lo primero que hacen ustedes es ir ubicando esos elementos, ¿no? En el baño quizás, acá les aconseja el ingeniero, pues, ¿no? Unas 3 tomacorrientes, quizás es mucho, quizás solamente un punto o 2 tomacorrientes suficientes, ¿no? En la cocina, ¿qué hay que considerar? Para la licuadora, para el microondas, para la heladera, etcétera. Entonces, acá el primer paso es eso, pues, no ir ubicando y, si quieren, bueno, una vez ubicados los van dibujando. Entonces, por ejemplo, vamos ubicando los tomacorrientes. ¿Dónde está A ver, ¿no? Y ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy considerando para este dormitorio 3 tomacorrientes, ¿no? Fíjense. Para este departamento de servicios, está la lavandería, pues, ¿no? Etcétera. Bueno, acá tenemos, ¿no? 2 tomacorrientes y así. Entonces, primero es ir ubicando. Y esto acá solo es una tabla, ¿no? Nada más, de sugerencia. Pero claro, al final esto va a venir sugerencia, pues, ¿no? De quizás del arquitecto, ¿no? O de la persona, bueno, que está haciendo el diseño, ¿no? ¿Ya? Luego, una vez hecho eso, tanto, fíjense, para toma corriente como para alumbrado, ¿cierto? Y también ubicar los circuitos de fuerza, ¿no? Se denomina circuitos de fuerza todas aquellas cargas eléctricas que sean mayor o igual a 2000 volt ampere, ¿no? Es decir, los aires acondicionados y las duchas, ¿no? Entonces ubicamos todos esos elementos, primeramente. Eh, bueno, ya había dejado los aires y las duchas, acá con anterioridad, fíjense. Así que ya están. Faltan las iluminarias, ¿no? ¿Dónde están? Ahí está, ¿no? Ya está. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ya. Lo hacen más o menos a su criterio. El segundo paso del proyecto es lo que se llama un cálculo, o sea, luminotécnico simplificado. Bueno, y esto va en realidad de la mano con esto de acá, ¿no? Con la parte
de la ubicación de las iluminarias. ¿Cuántas iluminarias tengo que colocar, no? Primero tienen que definir eso, lo definimos acá en el punto 2. Y podemos ocupar las técnicas iluminatécnicas que ocupamos al principio del semestre, pero eso es demasiado largo, ¿no? Lo que se hace esto acá es un cálculo súper sencillo, que se lo dejo para que lo revisen, fíjense. Solamente considero lo siguiente. En promedio, un ambiente general, ¿no? Con una cierta iluminación normal, requiere de unos 100 lux, ¿ya? Y en promedio, cada lámpara tipo fluorescente nos va a aportar 5,6 vatios por metro cuadrado, ¿no? Mientras que una de mercurio, unos 7. ¿Ya? Entonces, ustedes consideren eso, bueno, esta tablita de acá, 100 lux de iluminancia o nivel de iluminación para un ambiente normal, ¿no? Y 300 lux ya para un ambiente que requiera un mayor nivel de iluminación, como es una sala de lectura, ¿no? O alguna sala donde vayan a hacer trabajo que se requieran de mayor precisión, ¿no? Por supuesto, entonces más iluminación. Se lo dejo para que lo revisen, no es nada más que sacar el área, fíjense, de la habitación, y eso tienen que, fíjense, ¿cuánto es la potencia que requiere esta habitación de acá, por ejemplo? Esta habitación lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, voy a medir el área. Acá este ejemplo está suponiendo de que esta habitación tiene dimensiones 4 por 5, ¿no? 4 por 5. Entonces, ya tengo el área de la habitación, ¿no? Si está en AutoCAD, hay herramientas, ¿no? Que nos ayudan a medir las áreas, para que no estén sacando cada sección, fíjense que no son rectangulares, ¿no? Seleccionamos los diferentes puntos, ¿cierto? Los vértices y nos saca el área, pues, ¿no? A ver, un segundo. Entonces, ustedes hacen eso, sacan el área de la habitación, en este caso 20 metros cuadrados, y lo multiplican por el tipo de lámpara, o sea, por el tipo de lámpara que vayan a ocupar. En este caso, requerimos, fíjense, 300 lux, ¿sí? Porque es un ambiente que requiere unos 300 lux, y como voy a ocupar lámparas de mercurio, entonces multiplico por 21. O sea, esto acá ya está es una tabla, básicamente, ¿no? 21, y esto es el total que requiero 420 watts, ¿sí? Y luego ese valor que obtengan lo dividen entre la potencia que me aporte cada lámpara. Si yo voy a ocupar lámparas de 40 vatios, entonces divido, ¿no? 420 entre 40. Y entonces voy a necesitar de 8 diferentes iluminarias en esta habitación. Bien, nada más. Entonces, primero identifican este valor, dependiendo si es pues, normal o mayor iluminación, ¿no? 300 lux. Y después ven el tipo de lámpara que van a ocupar. Si es de mercurio, ¿no? Y 300 lux, entonces ocupan 21, ¿no? Y ya está. Entonces, de esa forma lo hacen simplificado y rápidamente estiman, ¿no? El valor o el número de lámparas, ¿cierto? Con el número de lámparas ya las ubican en el plano y ya está, pues, ¿no? Así de sencillo. Ahora, fíjense que acá me estaba olvidando que mostrarles, ¿no? Que estos tomacorrientes de acá son de dos vías, ¿no? Son tomacorrientes dobles, ¿ya? O sea, pueden conectar ahí dos cosas, ¿no? Nada más. ¿Sí? Y aprovechemos a revisar la simbología, entonces, a ver. Fíjense, ¿no? De esa forma los tomacorrientes, y con dos palitos quiere decir que son dobles y simples con un palito, ¿no? Por otro lado, es la simbología para el tablero eléctrico, ¿no? El tablero de distribución, ¿ya? Lo demás son, pues, cosas civiles, ¿ya? Y en la parte de iluminación tenemos esto de acá para los interruptores, ¿no? Un interruptor de una vía, es decir, que va a prender un foco desde un solo punto, ¿sí? Eso es un interruptor de una vía, que prende un foco desde un solo punto. Y luego se tiene interruptor de una vía doble, es decir, que es un interruptor, pero que nos sirve para prender, o sea, dos focos diferentes. Cada interruptor es como si funcionara como dos interruptores individuales, ¿no? ¿Sí? Pero vienen los dos en un solo punto, ¿ya? Y luego esto de acá, quizás acá les hago un poco de énfasis, ¿no? Porque acá el ingeniero lo hace de esta forma, ¿no? Este interruptor de tres vías, ¿cuál es? ¿Ustedes saben cuál es el interruptor de tres vías? Es uno, ¿Lo mixto? es uno que mencioné al principio. Conmutador. Es el conmutador, ¿no? Ya, por si acaso, el Conmutadores. interruptor de tres vías
más comúnmente acostumbran llamarlo así, es llamado conmutador, ¿sí? Es el que les comentaba, ¿no? Que nos sirve para encender o apagar pues, una iluminaria desde dos puntos diferentes, ¿no? Ese es el de 3 vías. Y el de 4 vías nos sirve para hacer lo mismo, pero desde 3 puntos diferentes incluso, ¿no? Pero rara vez se va a ocupar este de acá, ¿no? Y les quería hacer énfasis porque el ingeniero lo hace de esta forma, ¿no? Fíjense. Sin embargo, he visto que, o bueno, la gran mayoría de las personas lo hacen así. Ahí y ahí, al conmutador, ¿no? Quizás de esa forma lo vayan a ver más seguido, ¿no? Pero entonces ya saben, o es así o como lo hace el ingeniero, ¿no? Ahí, ya, nada más, ¿ok? Eso. Bien, ya les pasé los documentos, ¿no? Un segundo. Ahora sí. Entonces ya está, se lo pasé, ¿no? Vamos a ocupar más que todo. Toma corrientes, interruptores. Y bueno, eso para que sepamos, ¿no? Ahora, hasta ahí no hay nada complicado realmente. Entonces, fíjense, en este proyecto, en un Excel, ya le pasé el Excel igual. Lo pueden ocupar como plantilla si quieren. Bueno, y creo que ni siquiera les está pidiendo proyecto, ¿no? A lo que estoy viendo, solamente les está, les va a evaluar, o sea, exámenes de ejercicio, ¿no? A lo que estaba viendo ese cronograma. Ese cronograma. No creo que les vaya a pedir. Pero de todas formas lo explicamos, ¿no? Así rápidamente y tienen el modelo. Para que pues sepan, ¿no? O te den una buena idea de cómo hacer esta elaboración del proyecto, ¿no? Vamos a hacer por puntos. El punto 1, ubicación de elementos en el plano. Tal como les dije, fíjense, ¿no? Miren, en cada, colocamos, ¿no? En esta columna el ambiente, ¿no? Dormitorio 1. Bien. ¿Qué elementos tiene? En tomacorrientes tiene uno para el televisor, uno para el cargador, uno para la lámpara, y así, de esa forma, ¿no? Van detallando qué elementos hay en cada, en cada ambiente. Así de sencillo, ¿no? Ya tienen la plantilla. Fíjense que este de acá detalla de varios departamentos, ¿no? Porque como le dije, este proyecto, como un proyecto real, es muy variado, ¿no? Tiene fíjense, en los departamentos del piso 1 al 9, tiene 4 diferentes departamentos, ¿no? Entonces, claro, hay que detallar para cada uno, ¿no? Para el departamento 1, para el departamento 2, 3 y 4. Y todo eso de los pisos 1 al 9, ¿no? En el piso 10 tiene un departamento diferente, ¿sí? Igual lo va a detallar, ¿no? Ahora, si le llegas a hacer proyecto, porque no estoy muy seguro, no, sí, como ni ustedes saben, yo tampoco, ya, este, hagan lo más sencillo que puedan, pues, ¿no? No van a complicarse colocando diferentes tipos de modelos de departamento en cada piso, ¿no? Háganlo lo más reducido que puedan, pero que cumplan las condiciones. Recuerden las condiciones, ¿no? Que sea de por lo menos 10 pisos, ya. Pueden repetir todos los pisos y que cada piso tenga por lo menos 2 departamentos. Entonces, lo más sencillo que va a ser hacer 2 departamentos por cada piso y que cada departamento tenga 2 dormitorios por lo menos. Y ya está. Lo más sencillo que puedan, ¿no? Eh, bien. Luego, el cálculo luminotécnico simple está en función de las áreas, ¿no? Tienen que medir necesariamente el área de cada habitación y luego se hace ese cálculo que vimos, ¿no? Esto se lo dejo para que lo repasen ustedes porque no es nada complicado y no vale la pena realmente verlo ahorita. Bien, luego los siguientes puntos en el proyecto, los puntos 2 y 3, ¿ya? Que básicamente son más criterios que nos está dando, ¿ok? El primero es, bueno, el punto 2, si quieren, es cómo hacer o cómo formar circuitos, cómo vamos a conectar estos diferentes elementos, ¿no? Hay 2 criterios principales, bien, pero el más sencillo o el más ocupado, ¿cuál es? ¿Quién alguna vez ha visto? ¿De qué forma voy a unir estos elementos en el plano o en la vida real? O sea, ¿cómo serían los circuitos conformados? Lo más sencillo, fíjense, es
hacer un solo circuito para tomacorrientes. Luego, hacer un solo circuito para iluminarias de forma independiente, ¿me entienden? Hay otros que mezclan, digamos, un circuito de tomacorrientes con iluminarias que es base por o sea, solamente sección comedor más un dormitorio, digamos. Pero lo más común que van a ver es hacerlo como les digo. Van a hacer todos los tomacorrientes en un solo circuito y luego todas las iluminarias en un solo circuito. ¿Sí? De esa forma. Es el criterio más ocupado. A ver acá. Vamos a colocar. Por ejemplo, fíjense, acá pueden apreciar que todas las iluminarias están en un solo circuito, ¿no? Y así mismo acá hay un ejemplo para los tomacorrientes. Miren, un circuito de tomacorriente. Está en color, en este rosado, ¿no? Del tablero, todo esto conforma un solo circuito, solo para tomacorriente. Y desde el tablero, en color verde, un solo circuito para iluminarias, ¿no? ¿Se entiende eso? Háganlo así. Solo iluminarias, luego solo tomacorrientes y por supuesto aires y duchas siempre se hacen independientes, no nos olviden eso, ¿ya? Si tienen una ducha, el circuito para la ducha es desde el tablero hasta la ducha, nada más, ningún otro elemento. Y así mismo con los aires, ¿bien? Y eso es lo que nos dice el libro guía, pues no, fíjense. Criterios para formar los circuitos, ¿no? En cada departamento se hace un circuito solo para lámparas, otro circuito solo para tomacorrientes y siempre que haya duchas y aires, uno para cada uno, ¿no? Si hay dos duchas, pues dos circuitos diferentes, uno para cada ducha. Tres aires, tres circuitos, ¿no? Uno para cada aire. Y de esa forma. Ahora también está este otro criterio que no es muy ocupado, bueno, no lo he visto ocupado mucho. Fíjense, combinar, ¿no? Un circuito tomando lámparas y tomacorrientes, pero de acuerdo a las áreas, ¿no? Por ejemplo, la parte de los dormitorios más el baño. O sea, yo voy a mezclar, ¿no? Tomacorrientes y luminarias en un solo circuito, pero solamente para dormitorios. Luego, solamente para el pasillo y otras así, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda hasta ahí? El ingeniero hace ese, ¿no? El por tipo de ambiente. En los exámenes sí, le gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a ver si le entienden, digamos, a la De, parte 4. Ajá. de esa forma igual Pero, nos explicó. ajá, claro, pero yo estoy seguro que como proyecto, él preferiría este, porque es más común. Pero para el examen es que es más complicadito, o sea, más interesante este de acá, ¿no? Van a ver, ¿sí? Pero cualquiera es válido, ¿ya? Yo le aconsejo este, yo les aconsejo este, ¿bien? Ahora una cosa, cuando tampoco no es conectar nomás todos los tomacorrientes en un solo circuito, ¿ya? Porque todo tiene su límite, ¿no? No puedo colocar, qué sé yo, 20 tomacorrientes, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. ¿Por qué no podría colocar 20 tomacorrientes, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Está limitado por norma. Está por norma, ¿no? La norma, ¿cuánto nos dice que podemos ocupar? ¿Cuánto nos dice la norma boliviana, más o menos? 3.000, 2.500, creo. Eso es en carga, ¿no? Acá está abajo, fíjense justamente, para toma corriente lo máximo es 3.400, bueno, acá es volt-ampere, ¿no? O sea, 3.400. Y la norma considera que por cada toma corriente, cada uno tiene una carga de 200. O sea que lo máximo son unos 17, ¿no? ¿Sí? No se olviden, cuando ustedes hagan la suma o el cálculo de cargas, consideren que cada toma corriente es, o cada punto de toma corriente es 200 vatios, ¿ya? Y lo máximo que puede haber es 3.400. O sea que si usted tiene como 30 tomacorrientes, pues va a tener que hacer dos circuitos, ¿no? Un circuito de tomacorrientes 1 y un circuito de tomacorrientes 2. ¿Sí? O sea, dos circuitos de tomacorriente, ¿ya? Dividiendo la carga. No se olviden, no pueden superar esto. Y en iluminarias, en lámparas, lo máximo es 2.500 vatios. ¿Ya? Creo que por cada lámpara, por cada foco, considera 100 vatios, 100 watts. ¿Ya? Y bueno, siempre que tengamos algún equipo que funcione con, que tenga una carga de más de 2.000 vatios, tiene que tener su circuito independiente, ¿no?
Ya les dije que ese es el caso siempre de las duchas y los aires, ¿no? Para nuestro uso o para nuestros ejercicios comunes, pues, ¿no? En instalaciones domiciliarias, ¿no? Esto de acá, por norma. Cada toma corriente, 200 y cada luminaria, 100. ¿Ya? Anoten eso. No importa si es simple o doble. O sea, si es un toma corriente simple o doble, igual, 200. ¿Ya? Por si acaso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Bien. Pero, ¿cuál Ajá. es la diferencia entre vatio y volt-ampere? ¿No es lo mismo? Yo expliqué eso en la primera clase, creo que se llama Introducción a Instalación Eléctrica, se llama, ¿no? Es que uno es carga aparente, otro es carga activa, nada más. No sé si se acuerdan que les mostré esto. Esto de acá es la aparente, es la carga, o sea, es la potencia total, aparente, S. Y la potencia activa se escribe con la otra P. Mientras que por acá tengo la reactiva. La potencia activa, P, que está acá, ajá, es la potencia realmente utilizable. Es decir, toda la potencia que estás convirtiendo, digamos, energía eléctrica, ¿no? A mecánica, la utilizable, lo que estás ocupando para realizar un trabajo. ¿Sí? La aparente es la total. Es como que esto acá, esta R acá, sean como si fueran pérdidas, digamos, ¿no? Q, reactivas, perdón. Esto acá es como si fueran pérdidas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces siempre cuando la norma nos va a indicar todo esto en volt ampere, que es el total, ¿no? Y no en activa. Revíselo esos triángulos de potencia. Pero generalmente están muy cercanos este valor a este de acá. ¿Sí? Generalmente son muy cercanos. Este acá es como un 10% más, digamos. Eso lo expliqué en la primera clase. Y creo que había un ejemplo del de la cerveza, ¿no? No sé si recuerdan. A ver si lo tengo por ahí. A ver, déjame revisar eso. Eh, el total es desde acá hasta acá, ¿no? ¿Cierto? La potencia real, es decir, la P, la potencia activa, es esto de acá, ¿ya? Es la potencia que está siendo utilizable, o en este caso, consumida, ¿no? Es la parte de la cerveza consumida, es la potencia utilizable. Esto acá es energía desaprovechada, es como que son las pérdidas, y eso es la reactiva. Entonces, cuando hablamos del total, es esto de acá, ¿sí? Pero generalmente este valor va a ser muy cercano a este de acá, ¿sí? Por eso es que quizás algunos lo ocupan igual, ¿no? Porque son muy cercanos numéricamente, ¿cierto? Hay algo que se denomina el coseno de phi, que es el factor de potencia, ¿no? Aquí, acá. A ver, a ver. Se definió a partir de este ángulo, ¿cierto? Coseno es adyacente, es decir, P sobre hipotenusa, ¿no? Se ha definido esto de acá. Este llamado coseno de phi, el coseno de este ángulo de acá, que es el ángulo que se forma entre P y S, se denomina factor de potencia y es la relación entre esas dos cosas, ¿no? Entre la potencia utilizable con el total. Y generalmente está en 0,9. La norma nos dice que sea por lo menos 0,9. Lo máximo es 1. O sea que de cada 100 kilovolt-ampere, digamos, que vaya a ocupar, 90 van a ser utilizables. 90 se convierten en trabajo. Como queda acá, digamos, por cada 1 litro que tenga de cerveza, de ahí 900 ml son consumidos, ¿no? Y los otros 100 quizás sea energía desaprovechada, ¿no? Los otros 100 ml que faltan. Pero esta acá es energía que es necesaria, ¿no? Para que la máquina funcione. ¿Okay? Entonces, como la relación es 90-100, digamos, pues es casi lo mismo numéricamente, ¿no? Por eso muchos dicen volt ampere y otros dicen vatios, digamos, pero no son lo mismo, ¿no? Revíselo, triángulo de potencias, búsquelo después, ¿ya? Listo.
Entonces seguimos. Ahora sí, lo de la clase de hoy, y es lo que les voy a preguntar en el examen, una vez ustedes ya dibujaron, ¿no? O sea, los elementos, es colocar esto de acá. Fíjense, fase, neutro y retorno. ¿Ya? Y hecho eso, el punto 5 bueno, le enseña cómo seleccionar el conductor y todo eso, que ya lo hicimos, ¿ya? Esto acá no les va a preguntar todavía. Así que concentrémonos todo para el martes en esto acá. Fase, neutro, retorno, fase, neutro, retorno, ¿ya? Básicamente, lo que hacemos cuando tengamos el plano, vamos a indicar, fíjense, cuántos conductores hay en cada tramo, ¿sí? Una vez dibujamos todo esto acá, ahora tenemos que dibujar en este plano eléctrico cuántos cables hay en cada tramo. ¿Me entienden? Desde acá, ¿no? ¿Cuántos hay? Hasta cualquier punto. ¿Por qué nos interesa saber cuántos conductores hay en cada tramo? Pues porque mientras más conductores haya en cada tramo, voy a ocupar un tubo conduit o tubo PVC más grande, ¿no? No voy a colocar la tierra por ahora, ¿no? Entonces, fíjense. Yo sé que por acá está pasando una fase, neutro y dos retornos. Por acá pasan 4 cables, ¿no? Por acá pasan igual 4 cables y así, ¿no? Va a ser bastante uniforme en este caso, ¿no? Miren, por acá solamente pasa 2 cables, por acá solamente pasan 2 cables, ¿ya? Y así. Ese es el siguiente paso perfecto, indicar, ¿no? Cuántos cables, cuántos conductores y de qué tipo. Cuando decimos de qué tipo nos referimos, si es fase, si es neutro o si es retorno. Y de qué tipo pasan por cada punto, ¿ya? Aprendamos a hacer eso. Para eso vamos a aprender cómo conectar pues los equipos eléctricos, ¿no? Y esto les va a servir quizás para que hagan la conexión eléctrica en su casa, pues, ¿no? A ver, desde el tablero tenemos que energizar todo, pues, ¿no? Por supuesto, ahí está la energía eléctrica que nos va a dar, pues, no la crea, ¿ya? Lo vamos a llamar tablero secundario porque no es el tablero principal del departamento. Hablamos de todo el edificio, el tablero de cada casa se va a llamar tablero secundario, pues, ¿no? Porque es un tablero pues, solamente para una casa, ¿no? Y queremos, a ver, ¿cómo funciona o qué necesito yo para energizar un tomacorriente, por ejemplo? ¿Cómo es el circuito de un tomacorriente? Yo tengo el tablero acá. Lo vamos a hacer así. Fase, neutro, ¿ya? Fíjense, para que usted energice un punto de un tomacorriente, solamente es hacer que llegue fase y neutro. Cosa que cuando usted coloque un elemento acá, ¿no? Por ejemplo, su cargador o su cargador de celular ahí, ¿no? Eso ya está cargado, ¿no? Entonces, para cada tomacorriente se llega fase y neutro. Si tuviera, por ejemplo, otro tomacorriente que quiero energizar, pues, ¿no? Entonces, en vez de volver a sacar desde acá, porque eso ya sería un circuito separado, lo que se hace, pues, se hace una derivación, ¿no? Acá, ¿cierto? Uno para el neutro y otro para la fase. Y de esa forma es como yo voy conectando los diferentes equipos, ¿no? ¿Cierto? Eso cuando es toma corrientes. Entonces, que sepamos que les coloquemos colores a los conductores, a los cables, es buenísimo, ¿no? Y lo vamos a hacer a partir de ahora, ¿ya? Vamos a trabajar, bueno, por la limitación que tengo acá en los colores, este va a ser un cable fase neutro azul, me parece bien. Entonces, en una instalación, ocupen los colores, bueno, así cuando ustedes estén, pueden saber, ¿no? Este cable es el neutro, ¿no? Y de ahí puedo hacer una derivación para no tener que verificar, o sea, si ustedes saben qué color es cada clase, saben qué tipo de conductores, ¿no? Y sabiendo eso, no tienen que ir hasta el tablero y verificar qué cable es cuál, ¿no? Si tienen los mismos colores, pues tienen que verificarlo de otra forma, ¿no? Entonces se complica un poco, ¿no? Ya. Esta conexión de acá, sencillísima, ¿no? Toma corriente, fase neutro, nada más. Tengo otro toma corriente más por acá, más lejos, lo mismo.
del neutro a una derivación y lo llevo hasta otro de allá, ¿no? Igual lo mismo con el cable de fase, lo mismo, nada más. Ahora, ¿cómo es la conexión con un interruptor? ¿Será que esto acá va a ser nuestro tablero secundario, por si acaso ya? Desde mi tablero, por ejemplo, ¿será que está bien que haga la conexión así? Acá tengo mi lámpara. Y hago que a mi foco le llegue fase neutro. No, ¿Por Se qué va no a quedar estaría? prendido. va a estar encendido, pues. Porque va a estar encendido siempre, va a estar encendido siempre, digamos. Entonces, como va a estar encendido siempre, pues no tiene sentido eso. Ahí es cuando ocupamos el siguiente elemento, que es el interruptor, ¿no? Todos conocemos como el interruptor. Ahora sí, ¿no? Bien. Y bueno, a ver. Sería así, pues, la conexión, ¿no? De esa forma, ¿cierto? Cosa que pase o no corriente para la lámpara va a estar en función de la posición del interruptor, ¿no? Entonces, este es el circuito del interruptor, memorízanlo, vayan memorizando. De la fase se lleva al interruptor. Y bueno, del interruptor luego la alimentación al foco y luego está el neutro, ¿no? Va y luego la vuelta, ¿no? Ahora, este cable de acá, antes era fase, ¿cierto? Fase. Esto acá es neutro, es neutro. Pero en términos eléctricos, lo que hacemos es lo siguiente. Se denomina conductor fase, fíjense, cuando va desde el tablero hasta el interruptor. Y ahora se denomina retorno, ¿ya? Se denomina retorno desde la salida del interruptor hasta la lámpara, ¿ya? O sea que se dan cuenta, el retorno no es nada más que la alimentación, ¿no? Desde el interruptor hasta la lámpara, nada más, ¿ya? Y el neutro, pues sigue siendo el neutro, ¿no? Este ahí es el neutro, ¿ya? Y ya está, fíjense, así de sencillo. Ya, fase entonces va a ser desde el tablero hasta el interruptor y a la salida del interruptor hasta la lámpara es el retorno, ¿ya? ¿Se entiende eso? Ya, a ver, pongámonos más en contexto. Si tengo este dibujo de acá. Retorno es hasta la alimentación, ¿no? Claro, retorno es la alimentación básicamente del foco, ¿no? La alimentación del foco, ¿sí? Que sería desde la salida del interruptor, ¿no? Ya. Ahora, imaginémonos que todo esto es del tubo PVC, ¿sí? Tenemos acá la fase. Esto es una pared, ¿ya? Y así va a ser más fácil visualizarlo esto de acá. Pongamos que yo tengo acá el interruptor. ¿Ya? Y acá yo tengo el foco, ¿no? Más o menos. Entonces hay que identificar qué cable pasa por cada tramo, nada más. Primero, lo que voy a hacer es alimentar ¿a quién? Al interruptor, ¿no? Fíjense, con un cable fase, a ver, con un cable fase, desde ahí, ¿cierto? Ya está. Ahora, lo que hago es de la salida del interruptor hasta el foco se denomina retorno, ¿cierto? Entonces de acá
hasta allá se denomina retorno. Está con color negro. ¿Ya? Y luego, también tenemos que saber que la lámpara necesita un cable neutro, ¿no? Y nada más. ¿Ya? Entonces así sería la conexión en la vida real, si se dan cuenta. ¿Se entiende eso? Fase, neutro, retorno. Y ya está. Ahora, ¿por qué le dibujo así de esta forma? Bueno, pues para que aprendan a hacer la conexión, ¿no? En la vida real, primero que nada. Y para que entiendan lo que están haciendo ese examen. Fíjense. ¿Está claro eso o no? Sí, está claro. Sí, ¿no? Entonces, en el examen lo que el ingeniero les pide es que, como les decía, saber colocar esto acá. O sea, cuántos cables pasan por cada lado, por cada tramo. Cuántos cables pasan por cada tramo. Y cuando decimos por cada tramo, queremos decir por cada tubo, porque esto va a ir entubado, como pueden ver en el dibujo, ¿no? Entonces, ya está, pues, ¿no? Hagámoslo. Si el ingeniero le da de esta forma, que este es el tablero, le dice. A ver, es terrible. Luego va al interruptor. ¿No? Y luego va al foco. ¿Ya? Entre el tramo del tablero, acá, al interruptor, ¿qué conductores hay? Hay dos, ¿no? Fíjense, fase y neutro. Ah, y ahora aprendemos a hacer cada uno. La fase no es nada más que un palito, así que atraviese así, de esa forma. Luego también pasa un cable neutro, miren, un cable neutro. Y ese se hace de esta forma. Ahí. Luego en el segundo tramo, entre el interruptor al foco, hay un cable neutro. Y hay uno de retorno. Y ya está. ¿Se entendió? Nótenlo. ¿Cómo sería el retorno? Ese palito es medio palito. Gracias. ¿El orden da igual en este caso o no? Ajá. Como lo coloquen estos acá, da igual. Realmente eso no importa. Y entonces, el neutro es así, ¿no? Un palito con un bastoncito, si quieren, ¿no? Y el otro es medio palito, nada más. ¿Ya? Sáquenle captura si quieren. Ahora un ejemplo similar y ya luego empezamos con los más complejos, pues, ¿no? Eh, ya. Perdón. Listo. Ahora hagamos un ejemplo así, muy similar. Y con eso quizás se vayan una duda. A ver. No, Marvin, el de ahí sería el símbolo del interruptor, el del medio. Este de acá, ajá, sí. Ah, ya. Gracias. Ese de ahí, ya. Bien. A ver.
Algo sencillo, cambiémosle el orden a nuestros elementos. A ver, que primero tengamos acá el foco, por ejemplo. ¿Ya? Y más bien acá ya estaba el interruptor. ¿Ok? No, está muy alto eso, ¿no? Ahí, ¿no? Está el interruptor. Cambiándole el orden de esa forma, ¿cómo sería? A ver. El cable fase, ¿hasta dónde tiene que ir? Hasta el final y baja el El interruptor. interruptor. Hasta el interruptor, ¿no? Ah, entonces lo que queremos es que venga y alimente, si quieren, ¿no? Al interruptor. Bien. Luego, luego lo que sale de acá, ¿no? Se denomina retorno, es lo que alimenta a el foco, ¿cierto? Y el neutro, el cable neutro, solamente va a ir desde acá hasta la lámpara, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, coloquémoslo acá. Esto es fase. Esto es fase y, por supuesto, retorno. Si el ingeniero les diera en su examen esto, no le va a... Centeno, por favor, su micrófono. Ya, gracias. Ahí no, esa es la iluminaria. Bueno, ahí, más o menos. Y luego está el interruptor, ¿no? ¿Sí? Lo que hay que colocar es la cantidad de cables que pasan y qué cables pasan por cada tramo. Eso es lo que hay que colocar. ¿Sí? Entonces, por el primer tramo, o sea, entre el tramo de este punto al foco, pasan dos cables, ¿no? Un cable fase y un cable neutro. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Cable fase y neutro. ¿Cierto? Y en el segundo tramo, el cable de fase y el retorno. ¿Sí? Esto acá, que hay un cable fase acá, fíjense, este cable acá, no quiere decir que este cable sea la alimentación para la lámpara, ¿no? Solamente está indicando que pasa el cable de fase por acá, por el tramo, y llega hasta acá. ¿Sí? Y lo mismo acá, bueno, el retorno está en este tramo porque viene a alimentar desde el interruptor hasta la lámpara, y desde este tramo a este tramo está el neutro, ¿no? Que sale desde acá hasta ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A partir de ahora, ya no vamos a ocupar el ejemplo, ¿no? El de la pared y todo eso. Muy largo, ¿no? Muy largo. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta forma y de esta forma, aclarando el circuito, ¿no? Okay. Tengo acá el tablero, tengo acá la iluminaria y el interruptor de forma unifilar, así, ¿no? Entonces el conductor fase, fíjense, va desde acá hasta el interruptor, ¿no? Luego, el cable, bueno, el retorno alimenta a la iluminaria, ¿cierto? Y luego, el neutro solamente queremos que vaya donde está el foco. No, y es lo mismo que estamos acá, fíjense. Fase que llegue hasta acá, ¿cierto? Hasta este punto para que alimente el interruptor. Luego el cable de retorno va del interruptor hasta la lámpara y luego el neutro que tiene que ir pues, desde el tablero hasta el foco, ¿no? ¿Cierto? El ingeniero le da un ejemplo así y usted tiene que colocar qué cables pasan por cada punto y hacen este dibujito de acá. Esto acá sería su examen, nada más, para el martes, ¿no? Obviamente está súper fácil, pero no hay que empezar a hacer con conmutadores y todo lo demás. ¿Ya? Listo. Ahora veamos el circuito de cómo funciona un conmutador, cómo hacemos la conexión del conmutador. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, la idea del conmutador es la siguiente, fíjense. Conmutador
Tenemos ahí. Consta de, bueno, tipo dos interruptores así, ¿no? Fíjense. Ahora, a ver, esto que lo... Ahí, ya, que me quede mejor. Cada interruptor puede cambiar, pues, ¿no? Obviamente de lugar, ¿cierto? Puede cerrarse o el otro puede cerrarse. Pero la idea es que esto de acá me alimente una iluminaria cuando yo lo desee, pues, ¿no? Esta es la fase, ¿cierto? Este es el neutro. El neutro va directo al foco, si se dan cuenta, ¿no? El neutro va directo al foco. ¿Ya? Pero el cable de fase, ¿cómo se hace? Primero vamos a llevar fase a mi primer conmutador, porque los conmutadores son interruptores, o sea, desde dos puntos diferentes, ¿no? ¿Se entiende? Son dos interruptores en dos puntos diferentes desde los cuales puedo controlar una lámpara. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, la conexión que se hace, fíjense, este puede venir así y este igual puede venir así, ¿no? ¿Cierto? Lo que hacen es conectar el punto que está cerrado, acá está cerrado, a uno que esté abierto, o sea, a ese punto abierto, y lo mismo con el otro, el que está acá cerrado al punto que está abierto. ¿Ya? Así es como se hace la conexión de los conmutadores para que puedan funcionar. Si ustedes apretan este conmutador, fíjense, el primero de acá, este uno, se cierra y ya pasa la corriente, fíjense, ya llega fase hasta acá, a la lámpara, ¿no? Y si ustedes están en el otro lado de la habitación, en este lado de la habitación, y apretan el de acá más bien, el de acá igual, se cierra y ya pasa la corriente por este lado del circuito. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de funcionamiento de los conmutadores o interruptores de tres vías, se denominan, ¿no? Puedo encender desde dos puntos diferentes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Marvin, entonces el retorno sería los dos del medio, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, ¿cuáles son fases? ¿Cuáles son todo eso? Lo que vamos a ver, ¿no? Bien. Hagámoslo como dice su compañero. Ya, primero, los cables de fase sería esta fase, es de acá hasta el primer interruptor, ¿no? Y los retornos, se denomina también retornos a estos dos cables de acá que hacen, si quieren, ¿cómo lo llamamos? La sincronización entre los dos interruptores. ¿Les parece? Estos dos cables se denominan retornos, la conexión entre los dos interruptores, lo hacen que se sincronicen, ¿no? Y luego también se denomina retorno a la salida del segundo conmutador hasta que me llega a la iluminaria. Y el neutro, por supuesto, es esto de acá. ¿Cierto? Y ya está. Bien. Si el ingeniero les diera este ejemplo de acá, sería, no se olviden, conectan la cerrada con la parte abierta, ¿sí? Porque si lo hacen mal, bueno, le va a bajar punto, ¿no? A ver. Esto acá es así. Acá tenemos esta iluminaria. A ver, esto es conmutador, ¿no? De esa forma. ¿Sí? Un ejemplo clásico, digamos que para entender esto es que, digamos, hay una escalera, ¿no? Y hay un foco que está acá. Y usted puede prender el foco desde este punto, ¿cierto? Y puede prender el foco desde este punto. Más o menos sería así, si quieren verlo, ¿no? ¿Me entiende? Para no tener que bajar o subir, ¿no? Entonces lo prendo y lo apago desde el punto que yo quiera. ¿Ya? Bien. ¿Cómo sería entonces la conexión de esto acá? A ver, ocupando este ejemplo que hicimos ahorita. Tenemos la fase y tenemos el neutro, por supuesto, ¿no? Entonces, primero tengo que alimentar un conmutador, ¿no? Alimento un conmutador, que va a ser el más cercano, obviamente, ¿no? Alimento este conmutador acá. Bien. Y luego tenemos que recordar lo siguiente, que la sincronización de los conmutadores se hace ocupando dos cables retorno. Con dos retornos,
recién puedo sincronizar yo los interruptores, ¿sí? Como está acá, fíjense. Como está acá. Entonces hay dos retornos entre esto acá. Y luego, a la salida del segundo, o sea, de este de acá, esa es la que llevo a mi luminaria. ¿Ya? Y bueno, el neutro es directo, pues no, el neutro directo desde mi tablero, lo llevo hasta ahí. Sería eso la conexión, ¿ya? Lo que hay que hacer es colocar cuántos cables hay en cada punto. Primero tengo que llevar un cable neutro, ¿cierto? Un cable neutro hasta mi primer interruptor. Y luego yo sé que entre mis dos interruptores, o sea, entre este y este, para que se sincronicen, son dos cables retorno, ¿no? ¿Cierto? Retorno, retorno. Estos retornos no tienen nada que ver con la lámpara, ¿no? Solo están pasando, fíjense. No tienen nada que ver con la lámpara, ¿no? Están yendo hasta acá, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Para sincronizar con esta segunda luminaria. Ahora, este segundo interruptor, como ya está sincronizado con el primero, lo que hace es viene un retorno para alimentar a mi foco, ¿no? Desde acá aumento un retorno, pero este retorno es para alimentar esta lámpara de acá. Y ya está. Lo que me faltaba es el neutro. El neutro va directo desde el tablero, directo del tablero hasta la lámpara. Hasta ahí. Y ya está. Y pueden comparar que esto de acá es igual a esto de acá, ¿no? Entre el tramo del tablero a acá, al interruptor 1, solamente hay un neutro y una fase, ¿no? Neutro y fase. Luego, en el siguiente tramo, entre el interruptor conmutador 1 a la lámpara, hay un cable neutro y hay dos retornos, ¿no? Fíjense, un cable neutro y dos retornos. Y luego, en este último tramo, son tres retornos. ¿Una pregunta? Todo claro, ¿no? Hacemos esto y ya podemos hacer los modelos de exámenes, la verdad. Hacemos unos 3 modelos y con eso, perfecto, ¿ya? Digamos los elementos, a ver. Acá la luminaria. Y acá está el otro conmutador, ¿no? Pero ahora sí. Ya. Entonces, se denomina fase desde acá, ¿no? Desde ahí. Alimento mi interruptor y luego hago la sincronización, ¿no? De los dos. De los dos conmutadores. Ahí. Ahí. Y luego a la salida del segundo conmutador me sirve para la alimentación, ¿no? A mi foco. Y el cable neutro directo del tablero hasta acá. ¿Sí? Ojo, cuando lo dibujen esto de acá, no van a hacer pues lo siguiente de mandarlo por acá, digamos. Dibújenlo cerca porque físicamente van a estar en el mismo tubo, ¿no? Todos estos cables van entubados. Si usted lo dibujase por acá, por otro camino, quizás está indicando que está ocupando otro camino de tubo, ¿no? Lo cual se vería más feo porque más tubos por la casa y, bueno, más material también, ¿no? Entonces, dibujen lo que pase cerca, pues, ¿no? Ahí. Y ya está. Fase. Fase. Y luego neutro. Hasta allá. Retorno, retorno. Ese es como, no es recto, ¿no? La del retorno. No es una línea recta, ¿no? ¿Dónde? La del retorno. ¿Esto acá? No, abajo donde estaba poniendo retorno, retorno, exacto. No lo hacemos recto, ¿no? Lo hacemos medio que curvidito o cómo. ¿Esto acá? Sí, exacto.
No, no, solo como cuidadito que te referís, solo es una R lo que escribí. ¿La línea vos decís o lo que Sí, escribí? sí, la línea. No, en realidad, si lo pueden hacer recto, sí, son cables. Pues. Lo que pasa es que ahí, ¿no? Todo recto. Se vería mejor incluso, ¿no? Pero es que es un poco complicado dibujarlo así, pues, ¿no? Si pueden hacerlo así, lo dibujan así. ¿No? Perfecto. Sí, mejor si lo dibujan así en realidad, pues, ¿no? Todos los cables rectos. Lo más recto que puedan, ¿no? Se ve mejor incluso. ¿Ya? Bien, pero esa es la idea, ¿no? Ahora sí. ¿Alguna pregunta o hacemos ese modelo que pasaron ahí al grupo? Hagamos los modelos. De una vez, entonces. Modelo. De una vez. En los Entonces, modelos, la clave hay que acordarse lo siguiente, ¿no? Cuando tengan computadores, no se olviden. Hay dos retornos, dos cables para conectar, ¿no? Un computador con el otro computador, ¿cierto? Colocan dos, y así, ya. A ver, voy a revisar ese. A ver. Ya en otra, ya está acá. Marvin, una consulta. Entonces, ¿el ingeniero va a avisar quién va a hacer el proyecto o hay que ir haciéndolo para presentárselo? Pregúntenle el lunes. Pregúntenle el lunes. Solo eso él sabe. Pregúntenle. Yo creo que no va a haber porque lo quiere acabar rápido, ¿no? Y no da tiempo. ¿No? Es demoroso, ¿eh? No es complicado, pero es demoroso. No, el proyecto lo está haciendo como los prácticos, digamos, solo es defenderlo en la evaluación, nada más. Ya, no, sí, por lo que veo, por la fecha no creo que haya, pero pregúntenle por ahí, yo estoy equivocado. No, así fue el anterior semestre, que me contaron que no presentaron, solo dimos las evaluaciones y no es más. Claro, pero fue el anterior semestre, ¿no? Pregúntale ahí por si acaso. Yo creo que no. Sí. No va a ser lo mismo nomás. Parece que sí, parece que sí. Ya, fíjense que acá les dando, ¿no? Así sería la habitación vista de arriba, ¿no? Va a haber una lámpara acá, acá, y esta otra habitación acá, ¿no? Bien, les dice identificar, ¿no? La cantidad de conductores fase neutros retorno en cada tramo, cómo hacer eso en la conexión. Y nos dice lo siguiente, estas lámparas 1, 2 y 3 están siendo controladas por los conmutadores A y B, ¿no? Y por otro lado, pues está este interruptor C de una vía, ¿cierto? Me controla esta lámpara de acá. ¿Se entiende? Está fácil, ¿no? Bien, entonces vamos en la conexión. Lo que yo siempre hago, fíjense, en estos ejercicios, para mí lo más fácil es primero hacer la alimentación de los tomacorrientes. ¿Dónde tengo tomacorrientes? Tengo acá y acá. ¿Por qué para mí lo más fácil? Porque recuerden que un tomacorriente solo necesito fase, neutro. Nada más, ¿no? O sea que voy a llevar conductores fase y neutro desde el tablero directamente hasta allá. Sin siquiera pensarlo. ¿Por qué? Porque tengo un tomacorriente, pues, ¿no? Estoy llevando fase, 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 hasta ahí nomás, ¿no? Para este tomacorriente, ¿ya? Y neutro también. Porque vimos cómo era el esquema, ¿no? De un tomacorriente. Vimos que requiere un conductor fase y un conductor neutro. Bueno, acá me salté un camino, ¿no? Ahí.
Y ya está, ¿no? Entonces, si quieren, primer paso hacer eso, ¿no? Llevar este cable o conductor de fase neutro para el termocorriente. Lo siguiente, lo que hago es la alimentación de los interruptores. Primero dijimos que para la conexión de los conmutadores, en este caso conmutadores A y B, ¿cierto? Teníamos que llevar fase al conmutador más cercano, ¿no? Al de acá, ¿cierto? Al de acá. Entonces llevo el conductor fase hasta el conmutador más cercano. Y luego tengo que hacer la sincronización entre este conmutador con este conmutador. ¿Y esos cuántos cables serían físicamente? 2 cables. Dos. 2 cables, ¿no? Eso de retorno, ¿no ves? Bien, entonces lo dibujo acá, ¿no? Fíjense que yo puedo saber directamente si ya sé la teoría, pues, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Llevé los conductores retorno hasta acá. Ya están sincronizadas las lámparas. Ahora, a la salida de este conmutador, del segundo conmutador, va a salir un cable retorno que es el que va a alimentar a cada lámpara. Entonces, acá, por acá y por acá. Y ya está, ¿cierto? Fíjense, los dos primeros retornos solamente están en el camino de los dos conmutadores, ¿no? ¿Cierto? Y luego a la salida del segundo conmutador, un cable de retorno o un conductor de retorno para que llegue a cada lámpara. Llegó a esta lámpara y uno acá para que llegue a esta lámpara. Y ya está, ¿cierto? Lo único que falta es esto acá, ¿no? Este interruptor. A este interruptor se tiene que llegar fase, pero ya hay fase por acá, ¿no? Ya hay fase que alimentaba al tomacorriente de acá, ¿cierto? Lo que nos falta es seguir estirando esa fase. Hacemos una derivación más para la fase, para que alimente al interruptor de acá. Ahora, a la salida de este interruptor, ya sale el cable retorno, ¿cierto? Viene por acá hasta que llega a la lámpara que controla, pues, ¿no? A la lámpara 4. Y ya está, pues, ¿no? Luego hay que fijarse que todas las lámparas tengan neutro, ¿no? Pero todas tienen neutro, ¿cierto? Por acá llega el neutro para este de acá, por acá llega neutro para este de acá, por acá llega cable neutro para este de acá, ¿cierto? Cuando habíamos colocado, o sea, habíamos llevado el neutro para los tomacorrientes, ya estábamos asegurando que haya neutro por ese camino, ¿no? Entonces, ya lo que hacen pues es derivar nomás el neutro para alimentar la lámpara, ¿no? Sería de esa forma. Sería de esa forma. Lo hice Mario, una así. pregunta. Entonces no hubiera Ajá. problema. Esa sería una instalación combinada, ¿no ves? Ajá. Habíamos dicho al principio de que no combinemos, ¿no? Los elementos, ¿no? Tomar corriente con iluminaria, que el mismo ingeniero, incluso yo creo que no lo prefiere, pero como este es un modelo de examen, pues le gusta complicarlo un poquito, ¿no? Lo bueno es que estamos aprendiendo, pues, cómo se haría, pues, no si tuviéramos algo más complejo, algo combinado, ¿sí? Pero para su proyecto no se preocupe, ¿no? Hágalo separado, yo le recomiendo. Él lo hace solamente para ver si saben, lo combina, ¿sí? Pero no es que sea recomendado, ¿ya? Lo hace para ver si saben. ¿Sirve para Quizás vean ahorrar cable o algo? quizás vean, les sirve este tipo así de instalación combinada, pues cuando, qué sé yo, vayan al campo y tengan que hacer algo, un campamento o algo, ¿no? Algo rápido, pues, ¿no? Rápido y Quizás sencillo. sí. Ajá. O en su misma casa, pues, ¿no? Cuando quieran hacer algo que llegue corriente, pues, ya saben, ¿no? No es nada complicado, pues, ¿no? Ya, eso es. Ahora, el examen le pide dos cosas, que hagan esto de acá y que hagan el circuito equivalente. Cuando decimos el circuito equivalente, se refiere a esto de acá, ¿ya? A esto de acá. Así. ¿Ok? O sea, ya tenemos la primera parte, ya identificamos cuántos conductores pasan por cada tramo. Lo segundo es hacer el circuito ese equivalente, ¿ya? Eh, y bueno, dibujen los elementos más o menos como están en este orden de acá, pues, ¿no? Obviamente. Fase, neutro, ¿ya? Por acá hay una lámpara, un foco, una luminaria. Por acá hay otra. Por acá hay otro. Por acá está un
Bueno, conmutador, ¿no? Acá está el otro conmutador. Un tomacorriente por acá, más o menos. Bueno, el tomacorriente lo dibujan así. Ya. Requiere fase, neutro, nada, ¿no? Hay otra iluminaria por acá, en la que está en la otra habitación, ¿no? La habitación pequeñita, y en esa habitación hay este tomacorriente que está por acá. Y luego, ahí está, ¿no? El interruptor que controla esta lámpara 4. ¿Ya? Bien. Esos son los elementos ya, ¿no? Ahora sí, ahí quedó perfecto. Primero, no se olviden que tenemos que llevar fase hasta cada toma corriente. Lo más fácil, pero podemos hacerlo, ¿no? Pero que siga el camino que sugiere acá, pues, ¿no? Que siga ese camino, porque son el camino donde están los tubos PVC físicamente, ¿ya? No van a ser así, digamos, directo hasta ahí, ¿no? No se inventen un camino que no está dibujado ahí. Lo dibujo que pase por acá cerca, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Ya le digo fase de toma corriente, tiene que dar fase también al otro toma corriente. Acá una derivación. Bien. Y luego también recordemos que tiene que darle neutro, pues, ¿no? Neutro. ¿Ya? Se ve que lo dibujo de recto está bien complicado, ¿no? Pero si ustedes pueden hacerlo con puras líneas rectas, ¿no? Acá el neutro. Va por acá. Ahí, ¿no? Bien. Luego, hay que recordar que tiene que llegar fase al primer interruptor, ¿no? Al más cercano. Entonces, de acá, fíjense, estamos alimentando el primer conmutador, ¿no? El primer conmutador. Y acá también, ¿no? De paso alimenta el conmutador 2 que está acá. Ya. A ver, estamos acá. En la parte de los conmutadores ya alimentamos con fase, fíjense, el primer conmutador. Hay que hacer la sincronización entre conmutador 1, o sea, conmutador A y B, ¿no? ¿Cierto? La sincronización entre conmutador A y conmutador B, que son los dos cables, ¿no? Se conectan con dos cables. Esta parte de acá que está cerrado con la parte que está abierto y al revés, ¿no? Esta que está abierto con lo que está cerrado. Queda bien complicado el dibujo ahorita. A esto lo voy a dibujar un poquito más acá. ¿Ya? Sí, esto señalando que pasa por acá, ¿no? Conecto y conecto igual, ¿no? Bueno, ahí obviamente que no se vaya a cruzar eso, ¿no? Bien, ya están los dos cables retorno, que son la sincronización de los conmutadores, ¿no? Ahora, una vez ya está sincronizados los conmutadores, a la salida del segundo conmutador es ya la alimentación que va a las iluminarias, ¿no? ¿Cierto? Esto que va a esta iluminaria, de ahí también a este de acá, ¿cierto? Y también estos conmutadores
controlan esta lámpara de acá, pues, ¿no? Ahí, ¿ya? Fíjense, a la salida de este conmutador está el retorno. Esto es retorno, ¿no? Que es la alimentación para estas iluminarias, ¿no? Para las iluminarias 1, 2 y 3, ¿no? Que son controladas justamente por, ¿ya? Y faltan a estas iluminarias le falta el neutro, ¿no? De acá, neutro. Y acá, por este lado, pasa neutro igual, ¿no? El neutro que va por esta lámpara es el de acá, ¿no? ¿Cierto? A ver, está quedando muy feo el dibujo. Y ahí está el neutro, ¿no? Entonces ya está. Lo único que falta es esto de acá, esta parte de acá. Como ya habíamos llegado, hicimos que llegue cable fase y neutro hasta este toma corriente. Aprovechamos el cable de fase para alimentar el interruptor, este interruptor de acá, y el retorno, o sea, la salida del interruptor, es lo que va a alimentar a esta iluminaria de acá, ¿no? Mientras que por otro lado, el cable neutro, como pasa por acá, lo podemos ocupar para que le llegue a la lámpara. ¿Sí? No se olviden que la lámpara va a requerir el retorno y el neutro, ¿no? Y ya está todo, pues, ¿no? Ya está este ejercicio. Ahora, si les da tiempo, aclaren. Tienen que hacer la aclaración, ¿no? En cada tramo, ¿qué conductores pasan? Primero, fase y neutro, ¿no? Eso es entre quién? Entre el tablero a la primera lámpara, ¿no? Fíjense, entre el tablero a la primera lámpara. Luego, entre la lámpara al conmutador, que más o menos es esta sección de acá, ¿cierto? ¿Qué cables o qué conductores pasan? Está el de fase y luego tenemos dos retornos, pues, ¿no? Luego, entre este foco de acá, 1 y el foco 2, pasan 3 retornos, ¿no? Fíjense. 1, 2, 3, retorno, retorno, retorno. Y luego pasa fase y neutro igual, ¿no? Por supuesto. Fase y neutro, ¿no? Fase, neutro y 3 retornos. Eso está entre este foco y este foco acá. ¿Ya? Como pueden ver, ¿no? 3 retornos. Y luego, entre este foco 2 a este conmutador, el conmutador B, igual lo mismo, ¿no? Fíjense, son 3 retornos, fase y neutro, ¿no? Como pueden ver acá. 3 retornos, fase y neutro. Y luego, entre este conmutador y este tomacorriente, solamente hay fase y neutro, nada más, ¿no? Fase y neutro. Que son justamente para limitar al tomacorriente, ¿no? Como pueden ver. Acá no se olviden, hay que colocar retorno, 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 fase, neutro. Luego, entre esta iluminaria 2, ¿cierto? Y esta iluminaria 3, pasan 3 cables, ¿no? Fase, neutro y un retorno. Ese un retorno es el retorno que está a la salida del conmutador B, que tiene que estar pues, para llegar a alimentar a esta lámpara 3, pues, ¿no? Nada más. ¿Ya? Si alguien quiere un modelo me puede pasar, por favor. O hacemos un ejercicio ahorita cualquiera, pues no podemos inventarnos cualquier tipo de ejercicio, no pasa nada. Luego, entre esta lámpara de acá y esta otra lámpara, pasa fase y neutro, ¿no? Fase, neutro. Luego, entre la lámpara de acá y el toma corriente, hay 3 conductores, pues, ¿no? Fase, neutro, retorno, neutro. Ya. Esa fase tiene que llegar hasta el toma corriente, ¿no? Y a la salida del toma corriente está el retorno, que pasa por acá y llega hasta la alimentación de la lámpara, ¿no? Y hasta ahí pueden comparar que, fíjense acá, en este tramo, fase, neutro. En este otro tramo, retorno, fase, neutro, ¿no? Retorno, fase, neutro. Y en este último tramo, fase y retorno, ¿no? De esa forma.
Marvin, Hagamos uno. Sí, sí, sí. en el esquema de abajo, ¿no ve? Donde está justo al medio entre el 2 y el 3, ahí se pasa el Ajá. turno, ¿no ve? Y en el esquema de arriba solamente entre el 2 y el 3. Esa sería la parte de la gráfica, ¿no? A ver, en este tramo 2 y 3, Ajá. Ese ¿cuál es sería el total? Ajá. el de abajo, ¿no ve? Donde están el 2 y el 3, el retorno sería el de ahí, ¿no ve? Sí, eso ahí sería. Ah, Es ya. que lo digo muy alejado, ¿no? Sí, pero lo digo más por acá. Ya, gracias. Más por acá, ya. Sí, por si alguien más no. Bien. Hagamos un ejemplo más, ¿te parece? Sí, Ya. Marvin, una pregunta Sí. antes que cambie. Ajá. Para hacer los puentes, ¿usted le hace el retorno y el neutro lo hace los puentes en los cables? ¿O en esos dos se hace de los puentes o en cualquiera? Donde vos querrás, o sea, el puente es cualquiera, digamos, cualquiera, como acá. Puede ser fase, puede ser neutro, pero la idea es que, o sea, se muestra que pase por encima, digamos, ¿no? Si yo no hice los puentes bien, pues porque está por cuestión de dibujo, ¿no? Pero lo bueno es que como son diferentes colores, como que pasa de alto, ¿no? Pero ustedes háganlo acá, por ejemplo, estos puentes háganlo bien, ¿sí? Pero se puede hacer para cualquiera, puente, para fase, para neutro, o sea, no, solo es cuestión de dibujo nada más. No, Ah, no ya, hay ya. no hay regla para eso, digamos, por si acaso. Acá un puente, ¿no? Listo, ¿sí? Ah, ya, Ya, ya. Muchas gracias. a ver, este último. ¿Nadie tiene un modelo? Ese dice, a ver, alguien pasó un modelo, me parece. Ah, ya, pasaron un modelo. Son similares, ¿no? Todos son similares. Cambia un poco la ubicación de los elementos y vieron que desde un ejercicio tan sencillo como este de acá, que cambiamos la posición del interruptor con la lámpara, ¿no? Acá lámpara, interruptor, vieron que cambiaba, ¿no? A ver, ese último y ya. A ver. Ahora yes. Ya, gracias. Bien. Del tablero, mi primer paso que yo hago, o primera o recomendación, como le digo, es alimentar los tomacorrientes, pues, ¿no? Porque es lo más fácil. Al tomacorriente, ¿qué le llega? Le llega fase y neutro. Fíjense. Fase, cable fase va a pasar por acá, hasta que llega al tomacorriente de acá, ¿no? Y quiero fase hasta este punto de acá, pues, ¿no? Fase, 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 fase. Ya llegó corriente, bueno, llegó fase hasta mi toma corriente. Igual, neutro, acá toma corriente. ¿Ya? Ya está. Ya tengo neutro acá. Fase y neutro, ¿no? Acá toma corriente. Ahora, lo más complicadito, por así decirlo, la sincronización entre el conmutador A con el conmutador B, pues, ¿no? Bien. Primero tengo que saber que tiene que llevar fase a mi conmutador más cercano, ¿no? Pero fíjense que ya le llega, ¿no? Ya le llega fase a este conmutador A. Entonces, ya está alimentado el conmutador A. Falta sincronizar del conmutador A al B. Y dijimos que se hace conectándolos mediante sus dos conexiones, ¿no? Con dos cables retorno, ¿cierto? 2 y 2. Ya están conectados. Ahora, a la salida del segundo, o sea, del B, a la salida de ya está el retorno que tiene que ir a alimentar a cada iluminaria, ¿no? Un retorno, o sea, el retorno pasa por acá para alimentar esta lámpara 3. Y lo sigo llevando el retorno por este lado para que alimente a la 1 y por este lado para que alimente a la 2. Ya está, ¿no?
Lo único sí que acá me falta es verificar que todas las lámparas tengan también neutros, ¿no? Porque no se olviden que las lámparas tienen neutros. La lámpara 2, si se dan cuenta, le falta neutro, ¿no? Le falta neutro. Su alimentación es el retorno, ya está. Pero le hace falta neutro, ¿no? Mientras que la lámpara 1 y la 3, por supuesto, ya tienen neutro. Lo único que nos falta es hacer esto de acá, ¿no? El interruptor C con la iluminaria 4. Le llega a fase, ¿cierto? Al interruptor C. Y ya lo que sale del interruptor C es el retorno, que pasa por acá y viene por acá hasta que llega al punto 4. Y ya alimenta a la lámpara 4. Por otro lado, ya le llega fase a la iluminaria. Entonces ya está, ¿no? Es cuestión de hacer el dibujo ese que complicadito a veces. Y con eso terminamos, ¿no? Ya está esto de acá. Bien. Mauro, y disculpa una pregunta. Ajá. ¿A la lámpara 2 no le llega a fase igual? No, no, es que la fase no le llega nunca a las iluminarias directamente, si no estuvieran encendidas siempre. Si antes colocábamos fase, no quiere decir que esa fase vaya a la lámpara, sino pasa por ahí un cable fase. ¿Entendés? Como acá arriba, mira. O sea, el cable de fase, por ejemplo, acá, nunca conecta con la lámpara. Lo ocupamos para que, o sea, pasa por ahí hasta que llega al tomacorriente, por ejemplo. Pero no quiere decir que el cable fase alimente a la luminaria. Solo estamos indicando que pasa por ahí. Lo que hacemos en estos ejercicios es indicar cuántos, o sea, cuántos y qué tipo de conductores pasan por cada tubo. O sea, esto es el entubado y por acá pasan 2 cables. Por acá pasan 5 cables. Eso es lo que estamos indicando. No quiere decir que la fase le llega a la lámpara. Gracias. ¿Ya? Sí, y acá lo vimos, pues, ¿no? Atrás tuvimos que no llega fase directo. Si no estuviera encendido, siempre, pues, ¿no? Acá lo único que alimenta es el retorno, que viene desde acá, ¿no? El retorno ese del computador B, y el neutro, sí o sí, ¿no? Eso sí, ya, nada más. A ver ahí. Por acá, de acá, el toma corriente por acá. Ya. Por si acaso, vamos aclarando la etapa número 5 de la materia. Es el ejercicio de dimensionar la ducha, ¿no? Igual ese lo hicimos ya. Sí, repásenlo, pero no les va a entrar en este examen todavía. Ahora, la etapa 6, para ir adelantando, les puedo pasar un video, una grabación del anterior semestre. ¿Ya? Que no sé si nos va a dar el tiempo. Ahorita vamos a ver cuánto hay que avanzar. Acá el otro conmutador. Ahí. Lámpara, toma corriente. Toma corriente por acá. Interruptor por acá. ¿Ya? Primero le llevo fase a los tomacorrientes, ¿no? Es lo más fácil. Fase. ¿Ya? Pasa por acá y le llega fase. Ese para ese tomacorriente de ahí. Para el otro tomacorriente tiene el camino. Es por acá, ¿no? ¿Cómo lo hago? A ver. Por ahí. Que pase por acá abajo, ¿no? O sea, por ese camino. Y le llega la fase. ¿Ya?
Marvin, una pregunta. Sí, sí, sí. De la lámpara 3 al interruptor B, ¿no llega a fase y neutro? De la lámpara 3 al interruptor B. No, es que, si recordás, mira, se alimenta el primer conmutador, o sea, el más cercano, el A. ¿Ya? Entonces, la fase es la que alimenta al conmutador. Ahora, la conexión entre el conmutador A y B, o sea, la sincronización es con dos retornos, ¿no ves? Y ya está. Y luego, a la salida de este de acá, solo sale un cable de retorno. El neutro es para las lámparas, por si acaso. O sea, en este tramo no necesitas neutro porque no hay lámpara. Y la fase era para alimentar solamente al primer conmutador, al de acá. Ya el segundo no se alimenta con fase. Lo que queda es sincronizado con el A, pero mediante los dos retornos. ¿Ya? Gracias. Y ahorita ahorita va a quedar, fíjate, con el dibujo acá, con la aclaratoria. Ya está, toma corriente, fase, ahora neutro, pues, ¿no? Neutro. ¿El neutro a quiénes va? Va a los toma corriente y a las lámparas igual, ¿no? Entonces podemos ir colocando también el neutro acá. Por ejemplo, ahí, ¿no? A ese foco. Luego pasa por acá. Le llega este de acá, ¿no ves? Neutro a esta lámpara de acá. ¿Ya? Luego el neutro sigue pasando y le llega a estas lámparas de acá, a estos focos de acá. ¿Cierto? Y luego sabemos que tiene que darle neutro a este toma corriente de acá. Bien. Ya está. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ya. Fase. Pasa por acá y le llega a mi interruptor, a mi conmutador, mejor dicho, ¿no? A mi conmutador. Ahora, tengo que sincronizar mi conmutador, este de acá con este acá, ¿no? Y eso se hace en este tramo de acá. ¿Ya? Sincronizo. Este pasa por acá. A ver. Ok, pasa por acá, ¿no? Esto que está cerrado al que está abierto. Bueno, me va a quedar un poco incómodo el dibujo. Lo voy a dibujar así. ¿Ya? Está bien. Y luego el otro que está en el lado abierto, que está cerrado, ¿no? Bien. Ahora, la salida, fíjate, de este interruptor es lo que alimenta a mis otros focos, a mis focos recién. Ahí está. Este retorno que es la salida es el que tiene que ir, fíjense, a alimentar a los otros focos. ¿Ya? Ahí está. Y luego, por supuesto, a este de acá, ¿no? Ahí. ¿Ok? Por último, la fase tiene que, o sea, tiene que dar fase a este de acá, ¿no? A este interruptor C. Y aprovechemos que tenemos pues la fase por acá, ¿no? Que la ocupamos para que llegue al toma corriente. Entonces, de ahí a una derivación. Ahí está. Alimenté este interruptor y de ese interruptor ya tiene que salir, pues, ¿no? El retorno que va hasta esta otra lámpara de acá, ¿no? Y ya está. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Colocamos, si quieren, ahí. Fase. Neutro. Acá igual. Fase. Neutro. Ahora, entre esta iluminaria, ¿no? Y este otro de acá, este tramo de acá, ¿qué hay?
Bueno, acá solo hay neutro retorno, pues, ¿no? Entre este de acá y este conmutador, este es un conmutador A, ¿no ve? Este es el conmutador B. Pasó el retorno, este retorno que viene de acá, el neutro, pasa por acá y la fase. Nada más, ¿no? Sí, nada más. Luego entre estos de acá, ¿qué hay? Hay 3 retornos, ¿no? Un retorno acá, neutro, fase, retorno, retorno. Acá solo hay 3 retornos en este tramo. Luego entre esto y esto solamente hay neutro, fase. Acá hay fase, neutro, retorno. Acá fase, neutro, retorno. Ah, no, es el mismo, pues, ¿no? El mismo tramo. Acá retorno y acá fase. Y ya está. Y compárenlo, ¿no? Cada tramo tiene esa cantidad de conductores. Ahora, hacer esto, pues, ayuda, pues, ¿no? Al técnico, al que esté cableando, ¿no? Si quieren. Saber hasta qué, o sea, qué cables tienen que pasar por cada lado y ya luego van a derivar, pues, ¿no? Para conectar identificar cada elemento, ¿cierto? Eso y también en la parte del proyecto nos ayuda a saber cuántos conductores hay y con eso puedo dimensionar cada sección, ¿no? Cada tubo. Si es un tubo más grueso o más delgado, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Sí, la fase solo va al interruptor. Al primer interruptor, no, al primer conmutador. Al conmutador más cercano. Aunque también podrían llevar fase al conmutador más lejano y luego conectar los dos y a la salida del más cercano recién llevar a los focos, pues, ¿no? También se puede, ¿no? Pero creo que se gastaría más cable. Tal vez dependa de la situación. Pero... ¿Alguna pregunta? Pues ya vemos. Ajá. Del conmutador no varía nada en que del que está abierto y cerrado. Si lo pones aquí en el ejemplo, ¿no? Pones uno abierto y otro cerrado, y al otro lado pones cerrado y abierto a la inversa, ¿no? Ajá. Tenés ¿qué? que conectarlo. Sí, siempre así tenés que conectarlo. Ah, ya. Eso era. Sí, porque. Ajá, sí, siempre es así, ¿no? He aprendido, ¿no? Ajá. Porque, no sé si. Lo vimos al principio de funcionamiento, ¿no? Un cerrado con un abierto y acá el abierto con el cerrado. ¿Cierto? Yeah. Si ustedes presionan de un lado, pasa la luz, o del otro lado igual va a haber luz, ¿no? Del lado que ustedes presionen. ¿Sí? Es así, no se olviden. Yeah. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿O está todo claro? No pregunta, interruptor con 4 vías, ¿no? No pregunta con 4 vías más bien, porque es más complicado, ¿no? No pregunta, no pregunta. Ya, bien. Si no tienes una pregunta, veamos el cronograma. ¿Les parece? A ver. Su examen del martes es esto, porque es etapas 1 al 5, ¿no? Pero todas las etapas han visto, las primeras 1, 2 y 3 son criterios, ¿no? Preguntas de criterio, ¿cierto? O sea, le das recomendaciones de cómo hacer el proyecto, pues, ¿no? Como ya vimos. La única práctica es la 4 y la pregunta 5 no la pregunta todavía. Ya, eso va a ser para su segunda evaluación. ¿Ya? Entonces, para el siguiente sábado, ¿qué fecha es? 11. A ver. Sábado 10. El martes 13, la siguiente semana tendrían examen en etapas 6 al 13, ¿no? A ver. De las etapas 6 al 13. Sí, de la 6 a la 13 es el 13. Ya, a ver, para el sábado, para el siguiente sábado, quiero lo siguiente. Que repasen el ejercicio de la ducha, que hicimos, ¿no? Que está acá igual. ¿Por qué ese es la ducha? Porque en ese tipo de ejercicio se basan todos los demás. La etapa 6, 7, 8, 9. ¿Ya?
Repásenlo eso para el sábado, porque en base a eso es todo lo demás. No ve que seleccionamos el conductor con esta fórmula acá de la corriente potencia sobre 220 por coseno de phi. Seleccionamos el conductor, el tubo, la protección, ¿no? Todo eso. En base a eso, la etapa 6, 7 y 8, ¿ya? Y luego, la etapa 6, incluso ya la tengo grabada y son unos 40 minutos, creo, media hora, por si quieren adelantar, ¿ya? Y lo ideal sería ya entrar con eso. Entonces, la evaluación prácticamente de las 6 sería como instalación de la ducha nomás. Ajá, similar. O sea, es que de ahí es puros conductores, o sea, seleccionar puros circuitos así. Porque se dan cuenta, lo único que es el proyecto eléctrico que es, primero es, bueno, colocar los elementos en el plano, ¿cierto? Y luego hacer los cálculos para cada tramo. O sea, qué cable vas a ocupar, qué térmico, ¿no? Qué térmico vas a ocupar y eso, pues, ¿no? Lo único que no hace, bueno, lo que no vamos a hacer, obviamente, a diferencia en proyectos reales, es lo que se denomina la memoria descriptiva, que es donde se señalan todos los eh, elementos, o sea, bueno, los elementos que van a ocupar, pero ya con marca, ¿no? Y todo eso. Eso tiene que buscar en catálogos y demás cosas. Pues no lo vamos a hacer eso, ¿no? Eso es cuestión de buscar un catálogo y colocar, ¿no? Y hacer el costo, ¿no? De todos los diferentes ítems. Eso no hacemos, ¿no? Pero en sí lo demás, ¿qué es? Seleccionar, pues, ¿no? Conductores y todo eso para cada tramo. Pero hasta ahora, en la anterior clase vimos lo de la ducha, a ver. Lo de la ducha, si se dan cuenta, es el cálculo de un solo circuito. Este es el tablero de una casa, ¿ya? El tablero de una casa. Bien. Ahora, esa casa tiene una ducha, por ejemplo. Y lo que hicimos fue calcular el conductor para ese circuito de la ducha. Ahora quizás tenga un circuito de tomacorrientes, ¿no? Por ahí tiene 10 tomacorrientes. Ah, pero como cada tomacorriente, según la norma, tenemos que considerar como 200 volt-ampere. Entonces, o 200 vatios, si quieren, la potencia de este circuito, como son 10 tomacorrientes, sería 2000 vatios. Bien. Y luego tengo un circuito de 13 lámparas. Cada lámpara son 100, serían 1300. Con los pasos que aprendimos, seleccionamos conductor, tubo y térmico. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la etapa 5, esencialmente. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Este tablero secundario es alimentado de un tablero general para toda la casa. ¿Ya? Para todo el departamento. Como este proyecto es un proyecto que considera un departamento de 20 pisos, este tablero general está alimentando no solamente a este tablero secundario, si el número 1, sino también alimenta al tablero del departamento 2, ¿no? De la casa número 2. Y así hasta el tablero de la casa número 20. Tablero de la casa número 20. Además vimos que en los departamentos hay locales comerciales, ¿no? Siempre en un departamento se van a ver que abajo hay tiendas, ¿no? De ropa o lo que sea. Entonces, y a partir de todas esas cargas tienen que sumar las cargas y van a entrar ciertos factores, ¿no? Para empezar a seleccionar los conductores de los circuitos ya de todos los, o sea, total, ¿no? Con la carga completa del edificio, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Pero todo se basa en lo que vimos, ¿no? El ejercicio de la ducha, en esos pasos, digamos, para seleccionar cada cosa. ¿Ya? A ver si lo tengo acá. Entonces, por favor, repasen, ¿no? Ese ejercicio para que avancemos rápido, para que lo hagamos rápido. Ya. Una pregunta que tengan. ¿Podés enfocar bien el ejercicio para sacar una captura? Por favor. Ya. La etapa 6, ¿la pueden ver? ¿La pueden ver la etapa 6 para que hagamos las 7 y 8? Sí, se ve. Marvin, ¿lo vas a subir después el video a Classroom? Ajá. Ya.